En agosto de 2019, una joven mexicana desapareció luego de salir de su casa para realizar sus actividades diarias. Cuando su cuerpo fue encontrado, su familia nunca imaginó que el responsable detrás de los hechos era una persona en la cual la chica confiaba plenamente. Un conocido que con el paso del tiempo se fue obsesionando con ella y que estaba más cerca de lo que todos pensaban. Antes de empezar con el vídeo, queremos contarte que en este canal tenemos un podcast llamado Historias Criminales, donde analizamos casos reales, crímenes que marcaron época y las historias más oscuras del True Crime. Te dejamos el enlace en la descripción para que vayas y lo escuches. Bienvenidos. Yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar, quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Empezamos. Noemí Aide Hernández tenía solo 19 años, pero ya cargaba una claridad poco común sobre el rumbo que quería darle a su vida. Soñaba con convertirse en abogada, no por ambición personal, sino porque deseaba sostener a su madre y construir con esfuerzo propio un futuro distinto al que le había tocado vivir. Creció entendiendo lo difícil que es avanzar sin apoyo paterno. Por eso su determinación no nacía del orgullo, sino del amor. Quería estudiar, trabajar, ayudar en su casa y demostrarse que sí era posible abrirse camino. Quienes la conocieron la describen como una joven alegre, abierta y profundamente empática. También era muy familiar. Su vínculo con su madre era fuerte, casi inseparable. Hablaban de todo, se acompañaban en los días complicados y Noemí asumía sin dudar cualquier responsabilidad necesaria en el hogar. Cuando su mamá enfermó, ella permaneció a su lado, buscó ayuda, publicó mensajes pidiendo apoyo y encontró maneras de salir adelante juntas. Aunque era joven, su sentido de responsabilidad era tan grande como su cariño. Muchas personas recuerdan a Noemí por la luz especial que tenía. Su nobleza, su preocupación por las demás y su forma valiente de defender lo correcto eran rasgos que dejaban huella. Su vida estaba llena de planes y promesas. Apenas comenzaba a abrirse camino en un mundo que le debía mucho más de lo que le dio. El 23 de agosto de 2019, Noemí salió de su casa como cualquier otro día. Era el inicio del ciclo escolar. Tenía pendientes por resolver, tareas por hacer y la rutina habitual de una joven que se repartía entre el trabajo, la escuela y su familia. Esa mañana nada hacía sospechar que algo fuera a romperse en esa normalidad. Su madre la vio salir con tranquilidad, con la idea de que más tarde volverían a verse en ese intercambio cotidiano que, sin saberlo, se convirtió en el último. A lo largo del día, Noemí dejó de responder mensajes y llamadas. Ese silencio empezó a inquietar, aunque todavía no había señales claras de lo que estaba sucediendo. Fue hasta más tarde, cuando algunas amigas comenzaron a compartir información, que apareció la primera alarma. Noemí había enviado un mensaje pidiendo ayuda. En ese texto escribió que un hombre la llevaba en contra de su voluntad y pidió que avisaran a su mamá. Esa fue la última acción registrada desde su teléfono. Su madre acudió de inmediato a denunciar la desaparición, pero se encontró con las respuestas de siempre: que esperara, que seguramente estaba con su novio, que regresaría sola. A pesar de eso, sostuvo que algo no estaba bien y comenzó a buscar por su cuenta. Mientras ella declaraba, en otro punto del estado se realizaba un hallazgo que terminaría por confirmar sus peores temores. A la mañana siguiente, el 24 de agosto, fue encontrado el cuerpo de una joven con características que coincidían con las de Noemí. Cuando la madre fue llamada para hacer el reconocimiento, bastó un solo detalle para confirmar que se trataba de su hija. El impacto emocional fue inmediato, pero aún quedaba por saber qué era lo que realmente había pasado. Con el avance de las investigaciones, se supo que Noemí había sido llevada a un hotel y que, desde ese lugar, el agresor salió durante la madrugada a bordo de un tráiler. Registros de casetas, horarios y videos trazaron una ruta que coincidía con el momento en que dejó el cuerpo en el sitio donde fue encontrado. Las cámaras captaron su vehículo
alrededor de las 4 de la mañana, avanzando por la misma carretera en la que después apareció el cuerpo de Noemí. La última conexión del teléfono de la joven se ubicó cerca de las 8:20 de la mañana, y con ese dato, los peritos calcularon la hora aproximada en que perdió la vida. Con el avance de la investigación, los peritos determinaron que la causa de muerte de Noemí fue asfixia mecánica. El informe forense registró múltiples lesiones que evidenciaban que había sido sometida a violencia extrema antes de morir. Aunque el cuerpo había sido limpiado antes del reconocimiento, la carpeta de investigación reveló la realidad. Presentaba golpes, abrasiones y un total de 36 lesiones internas, además de signos de agresión sexual. El caso dio un giro definitivo cuando la familia descubrió que el responsable no era un desconocido. Se trataba de Jesús Israel N., padrastro de una amiga de Noemí. Durante meses, este hombre había enviado mensajes insistentes, ofrecido supuestos trabajos con características sospechosas y lanzado amenazas directas cuando ella se negó a aceptar lo que él buscaba. Noemí había intentado pedir ayuda, pero esa ayuda nunca llegó a tiempo. La causa de muerte, las lesiones y el antecedente de amenazas permitieron entender que Noemí no falleció de manera accidental ni repentina. Fue víctima de un feminicidio cometido con brutalidad, un crimen que había sido preparado desde semanas antes por un hombre que la acosó e intimidó persistentemente. Para comprender cómo Jesús Israel llegó a la vida de Noemí, es necesario retroceder algunos años, hasta cuando ella cursaba la secundaria. En esa etapa conoció a Sayuri, una compañera con quien mantuvo una relación cercana, incluso después de que cada una siguió caminos escolares distintos. Aunque ya no convivían diariamente, continuaban en contacto por redes sociales, compartían confidencias y se mantenían informadas sobre lo que ocurría en sus vidas. Con el tiempo, Noemí supo que su amiga vivía en un entorno difícil. Sayuri aseguraba estar atrapada en una relación violenta con un novio que la maltrataba y en ocasiones pedía ayuda para escapar. Noemí, siempre solidaria, trataba de acompañarla y orientarla, pero su madre era clara. Dos adolescentes sin apoyo no podían hacerse cargo de un problema tan peligroso. Aún así, cuando Sayuri desapareció de su casa, Noemí insistió en ayudar a buscarla y en hablar con su familia. Esa intervención bien intencionada fue el momento en que Jesús Israel apareció. Él, padrastro de Sayuri, se mostró agradecido y aparentó interés en apoyar a Noemí, incluso pidiéndole su número bajo el pretexto de ofrecer ayuda cuando la necesitara. Lo que al inicio parecía un gesto inofensivo, se transformó con el tiempo en un contacto cada vez más incómodo y persistente. Primero comenzaron mensajes esporádicos preguntando cómo estaba. Después surgieron invitaciones disfrazadas de oportunidades laborales, trabajos que implicaban cargar mercancía, pagos rápidos y citas en bodegas donde solo debía presentarse ella. Cada vez que Noemí mencionaba a su madre o proponía ir acompañada, él dejaba de responder. Para su mamá, aquello representaba una señal de alerta. Para Noemí, al principio, solo eran avances incómodos que trataba de manejar con prudencia. Con el paso de los meses, los mensajes de Jesús Israel se volvieron más directos. Sus insinuaciones ya no se ocultaban bajo la apariencia de ayuda, sino que se convirtieron en proposiciones explícitas. Noemí lo rechazó en repetidas ocasiones, pero él insistió. Cuando ella se negó definitivamente, él pasó de la presión a las amenazas. Dijo que si no accedía a lo que quería, haría daño a su madre. Ese momento marcó el inicio del verdadero peligro. Noemí sabía que algo estaba mal, pero no imaginó que aquel hombre se convertiría en la amenaza que terminaría arrebatándole la vida. Su entorno tampoco logró dimensionar el riesgo que él representaba, y la joven quedó atrapada entre su propia prudencia y la falta de reacción de quienes pudieron haber intervenido a tiempo. Cuando las primeras pruebas señalaron a Jesús Israel como el principal sospechoso, inició para la familia de Noemí un periodo desgastante. A pesar de que las evidencias lo vinculaban directamente, incluidos los mensajes que él mismo había enviado, logró escapar antes de que las autoridades pudieran detenerlo. Desde entonces comenzó una etapa de incertidumbre que duró casi un año, en la cual la madre de Noemí tuvo que asumir sola una tarea que le correspondía al Estado: localizar al responsable. Durante meses,
Jesús Israel permaneció prófugo. No regresaba a su domicilio habitual, cambiaba constantemente de zonas y evitaba dejar rastros. Mientras tanto, la madre de Noemí se presentaba en la privada donde él vivía. Preguntaba a los vecinos si lo habían visto, tocaba puertas, mostraba su fotografía y alertaba a quienes vivían ahí que ese hombre era buscado por haberle quitado la vida a su hija. Muchos comentaban que tenía semanas sin aparecer. Otros aseguraban que no lo veían desde hacía meses. Cada tráiler que pasaba por la zona se convertía para ella en una posibilidad. En varias ocasiones intentó seguir alguno, convencida de que podría tratarse de él. También vivió encuentros frustrantes con policías municipales. Aun cuando les informaba que existía una orden de aprehensión en su contra, respondían que no podían verificarlo o que no estaba dentro de sus atribuciones poder intervenir. Esa indiferencia solo profundizaba la sensación de estar buscando sola. Todo cambió el día en que, por coincidencia, la madre pasó frente a la urbanización donde él solía vivir y vio estacionado un tráiler que le resultó familiar. Intentó pedir ayuda, detuvo una patrulla y les insistió en que revisaran, pero nuevamente las autoridades locales no hicieron nada. Fue hasta que una periodista contactó al Ministerio Público y avisó a los agentes ministeriales que se tomó en serio la presencia del vehículo. Para cuando llegaron, el tráiler ya no estaba. Aún así, ese indicio bastó para que la policía ministerial se mantuviera alerta. En sus recorridos comenzaron a pasar deliberadamente por los lugares donde sabían que él trabajaba o se escondía. Una noche, finalmente, encontraron su tráiler estacionado. Esta vez no se movieron. Permanecieron vigilando desde la mañana siguiente hasta la madrugada. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús Israel salió, confiado en que nadie lo seguía. Ahí terminó su huida. El 19 de junio de 2020, casi un año después de los hechos, los agentes ministeriales lograron detenerlo. Para la madre de Noemí, recibir la llamada que confirmaba la captura del responsable significó un respiro momentáneo dentro de un dolor que no había cesado. También representó el cierre de una etapa de búsqueda que ella misma tuvo que sostener ante la falta de respuesta institucional. Durante el proceso judicial, la madre de Noemí tuvo que enfrentar diversas audiencias prácticamente sola, sin contar con un abogado que la acompañara. Aunque en varias ocasiones se le asignaron defensores de oficio, ninguno se presentó realmente para respaldarla. Fue el Ministerio Público quien, en más de una ocasión, le ofreció apoyo emocional y orientación técnica, pero la responsabilidad formal del caso terminó recayendo casi por completo sobre ella. Tuvo que revisar documentos, estudiar términos legales desconocidos y preparar declaraciones para evitar contradicciones que pudieran afectar la investigación. Mientras tanto, Jesús Israel buscó reducir su responsabilidad. Intentó convencerla de aceptar un juicio abreviado, un procedimiento que habría permitido obtener una sentencia considerablemente menor. Le propuso firmar documentos, prometer reparaciones de daño que reconocía no poder pagar y agilizar el proceso para evitar que ella tuviera que enfrentarse nuevamente a las pruebas más dolorosas. Sin embargo, esa propuesta tenía un trasfondo claro. Si aceptaba, la pena podía disminuirse hasta niveles que le permitirían salir en pocos años. Ella se negó. No quería una justicia negociada. El juicio oral fue particularmente difícil. Para sostener su versión, tuvo que revisar la carpeta completa: fotografías, dictámenes, detalles del informe forense y cada elemento que permitiera reconstruir lo ocurrido. Fue un proceso emocionalmente devastador, pero aún así lo enfrentó sola. Pese a los intentos de la defensa por desacreditar tiempos, versiones y pruebas periciales, la responsabilidad de Jesús Israel quedó demostrada. Durante el juicio, él insistió en una versión que intentaba desvincularlo de los hechos. Su defensa se apoyó en una sola afirmación: que no estaba en la zona donde encontraron el cuerpo de Noemí en la hora aproximada de su muerte. Según su discurso, para cuando el cuerpo fue localizado cerca de las 9 de la mañana, él ya se encontraba en Puebla realizando actividades laborales. Esa fue prácticamente su línea completa de defensa. Negó haber tenido contacto con Noemí ese día. No presentó pruebas que lo exculparan
ni ofreció explicaciones sobre las amenazas previas, los mensajes insistentes, ni los intentos de llevarla sola a trabajar con él. Tampoco aclaró por qué Noemí envió un mensaje de auxilio mencionando que el papá de Sayuri la llevaba, ni explicó por qué su tráiler aparece en las grabaciones de la caseta durante la madrugada, pasando justamente por el tramo donde después fue abandonado el cuerpo. Su única explicación sobre los tiempos fue que, aunque pasó por el lugar donde encontraron el cuerpo, lo hizo antes, y que para cuando se ubicó a Noemí, él ya se encontraba en otro estado. Al final del juicio fue declarado culpable. La sentencia fue de 31 años de prisión, la pena media contemplada en el Estado. Aunque la madre de Noemí solicitó que pidieran la pena máxima, el Ministerio Público argumentó que, por estrategia, era más seguro solicitar la media para evitar que el juez pudiera reducirla aún más. Aún así, ella sintió por un momento que la justicia comenzaba a materializarse después de tanto esfuerzo. Sin embargo, ese alivio duró poco. El agresor interpuso una apelación alegando supuestas irregularidades en los tiempos de las audiencias. Argumentó que una de ellas se realizó un día después del plazo procesal y aseguró que eso constituía una violación a sus derechos. Ese recurso volvió a abrir el caso y obligó a la madre a regresar a un punto que ya creía cerrado. Nuevas audiencias, nuevos trámites y otra vez la incertidumbre. Mientras el proceso avanzaba, surgió una línea de investigación que encendió alertas importantes. Existía la posibilidad de que Jesús Israel no hubiera actuado solo una vez. Esta sospecha nació a partir de los propios registros de su actividad en redes sociales y de los testimonios que la madre de Noemí conoció posteriormente. Durante el análisis de la carpeta, el Ministerio Público revisó el perfil de Facebook del agresor. En su lista de contactos aparecían varias mujeres que, según los investigadores, presentaban antecedentes preocupantes. Algunas estaban reportadas como desaparecidas, otras habían dejado de publicar de manera abrupta, y otras más ya no figuraban en ninguna búsqueda reciente. Esa información derivó en una orden para investigar 3 casos femeninos que podrían estar vinculados con él. Sin embargo, la indagatoria no avanzó. Los expedientes quedaron inconclusos y las autoridades terminaron descartando la línea sin profundizarla. Las inquietudes no se detuvieron ahí. A través de redes sociales, el mismo medio mediante el cual Noemí había mantenido contacto con el agresor, la madre fue localizada por familiares de otras mujeres. Una de esas comunicaciones llegó desde Morelia, Michoacán, donde 2 integrantes de una misma familia, identificadas como Lupita y su hija Violeta, habían sido asesinadas en circunstancias violentas. Sus familiares aseguraron que ambas tuvieron contacto directo con Jesús Israel, quien se hacía pasar por pareja de una de ellas gracias a su trabajo como trailero, que le permitía desplazarse por distintos estados sin generar sospechas. En ese caso, los parientes relataron que también se presentaron patrones similares a los del feminicidio de Noemí: violencia previa, manipulación, amenazas y agresión letal. No obstante, sus expedientes habían quedado archivados. De acuerdo con lo que supo la madre de Noemí, a las familias de Lupita y Violeta les informaron que el caso estaba cerrado y que no había manera de reabrirlo, incluso insinuando que el agresor había pagado para que el expediente no avanzara. A pesar de estos señalamientos, las autoridades instruyeron a la madre de Noemí a no insistir en esos casos y concentrarse únicamente en el de su hija. Pero para ella resultaba imposible ignorar lo que iba descubriendo. Si la muerte de Noemí permitió la captura del agresor, la pregunta inevitable era cuántas otras mujeres antes habían quedado sin justicia y cuántas historias podían estar relacionadas. Aunque oficialmente no existe una declaración que lo reconozca como feminicida serial, la suma de indicios, los contactos anteriores, los patrones repetitivos de violencia, las coincidencias geográficas y los testimonios de otras familias, dejó abierta una posibilidad inquietante: que Noemí no haya sido la primera ni la única víctima. Todo esto demuestra lo difícil que es atravesar un sistema que promete justicia, pero que a cada paso parece pedirte paciencia, silencio y resistencia. Eso vivió la familia de Noemí, y lo siguen viviendo tantas familias
que enfrentan no solo la pérdida irreparable de una hija, sino también la indiferencia de instituciones que deberían protegerlas. La historia de Noemí muestra con dolorosa claridad lo que ocurre cuando las señales son ignoradas, cuando las denuncias no se toman en serio y cuando quienes buscan ayuda se encuentran con puertas cerradas. Su caso revela una verdad que duele aceptar. La violencia no siempre inicia el día del crimen. Muchas veces comienza mucho antes, en cada omisión, en cada advertencia minimizada, en cada autoridad que mira hacia otro lado. Y mientras el proceso continúa abierto, la lucha de su madre sigue siendo un recordatorio de que la justicia no debería depender del cansancio, del conocimiento legal o de la insistencia desesperada de una sola persona. Hoy, esta historia nos invita a reflexionar, a no normalizar lo inaceptable y a alzar la voz por quienes ya no pueden hacerlo. Si este espacio te ayuda a comprender la realidad que enfrentan tantas mujeres y familias, te invitamos a suscribirte, a dejar tu me gusta y a contarnos desde dónde nos acompañas. Tu presencia aquí importa, porque juntos podemos visibilizar historias que nunca debieron ocurrir y que jamás deben repetirse.